Muy buenas tardes, la FIL Lima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.fillima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, le invitamos a la presentación del libro Piensa al revés. Participan Roberto Cami, Nano Guerra García y Ezequiel Bernardi. Esta actividad es organizada por Penguin Random House. Vive la experiencia FIL ahora desde el mundo digital. Gracias. Buenas tardes. Para Penguin Random House es un gusto presentar un nuevo libro en la Feria Internacional del Libro, en este caso Piensa al revés, de Roberto Cami. Roberto es chileno, es ingeniero en computación y profesor en marketing digital. Tiene más de 25 años de experiencia dirigiendo empresas y proyectos tecnológicos. Es además profesor de investigación, emprendimiento e innovación. Su libro, Piensa al revés, el que estamos presentando el día de hoy, se convirtió en una de las publicaciones más vendidas e importantes del año 2019 en Chile. Junto a él estará Nano Guerra, promotor del emprendimiento, consultor y empresario. Actualmente preside la Asociación Nacional de Emprendedores del Perú, es graduado en Derecho por la Universidad Católica y tiene una maestría de negocios en ESAN. Dirige el programa de TV digital Somos Empresa y ha publicado varios libros de éxito en emprendimiento. Sin más, lo dejo con Nano, que dará comienzo al conversatorio. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo estoy, la verdad, contento de estar en esta presentación del libro de Roberto Cami. Yo en la presentación que hago del libro que está escrita, que no la voy a hacer ahora, comento cómo nos conocimos, comento además cómo fuimos encontrando esta común pasión alrededor del emprendimiento. Yo lo que quiero decirles en general a los empresarios, emprendedores y a la gente que nos está escuchando, es que estamos ante un libro que es de suma utilidad por varias cosas. En primer lugar, porque es un libro fácil de leer. No solamente fácil de leer, sino que es apasionante, porque atrás está la historia de Roberto, que no lo escribe desde el lado académico, sino lo escribe desde el lado de la cancha que a mí me gusta. Yo siempre digo que a mí me gustan los entrenadores que también han sido jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Porque esos son los que la saben contar, no te hablan desde la teoría. Eso lo hace Roberto. Pero además, en segundo lugar, lo hace remitiéndose a su propia vida. Y ahí podemos conocer a una persona que se hizo desde abajo, desde un pueblito en las provincias de Chile, Los Ángeles, criado en una familia judía, una familia con limitaciones, como él lo cuenta, y cómo fue avanzando y haciéndose camino como empresario, y también en ese momento te cuenta la historia del lanzamiento de su empresa. Entonces, yo diría que son como tres vertientes que los van a mantener ustedes así muy enganchados con este libro. Pero junto con esto hay otra cosa más. En el libro él cita personajes, cita conceptos de negocios súper interesantes, interesantes sobre todo para los emprendedores de nuevo cuño, ¿no? Para los emprendedores de startups, para aquellos que quieran estar conectados y que tienen que estar conectados con las tecnologías nuevas. Cuando conversamos con Roberto de este tema en un hotel en Lima, jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a hacer la presentación en este formato, ni que esto iba a venir. Lo que más nos preocupaba a ambos, y yo con curiosidad, y a él por su país, era lo que había pasado en Chile, todas estas marchas que parecían implicar pues una contramarcha también en muchas cosas, pero nunca nos imaginamos que íbamos a dar este salto. Ese libro, y yo escribí el prólogo antes, este libro nos prepara precisamente para poder hacer empresas en esta modernidad, que creo que es el dato más importante de Roberto, que está acá con nosotros. Yo en realidad no quiero hablar mucho. Yo creo que la estrella aquí es Roberto, al cual no me puedo salir de mi formato de televisión, de entrevista. Después de que nos hables, yo, Roberto, lo que te voy a pedir es hacerte algunas preguntas, y si la gente tiene preguntas, mejor son las preguntas de la gente que mis propias preguntas. Así que los dejo con el autor. Yo tengo acá, por temas de cuarentena, obviamente,
Yo no tengo todavía la edición última. Esta es la edición de Chile, que me dio Roberto. No me la dedicó porque le dije, déjame leerlo y después me la dedicará, porque ese es un poco mi estilo. Este libro ya tiene una segunda edición en Chile y ha sido un libro sumamente leído en Chile y creo que va a ser sumamente leído aquí en nuestro país. Adelante, Roberto. Bueno, Nano, creo que queda muy claro por qué te elegí, te pedí, te rogué que escribieras el prólogo del libro. La verdad que te agradezco mucho las palabras, son palabras totalmente excesivas, pero creo que efectivamente cuando nos juntamos en ese hotel pudimos conectar muchos aspectos que nos unen y tenemos visiones muy similares. Y desde ese punto de vista, tú después de leer el libro pudiste conectar también con la historia, con el mensaje que hay de fondo y de alguna forma te sentiste parte de ello. Y por eso hoy día también te escucho hablar de esta manera del libro y te lo agradezco enormemente. Yo solamente quería comentarle a todos los que están viéndome que se van a encontrar con un libro bastante particular, que no es un libro netamente de negocios académicos, como tú dijiste, es un libro orientado principalmente a los empresarios y a los emprendedores, muy inspiracional, muy motivacional, pero que tiene una gran gracia desde mi punto de vista y que está escrito en un lenguaje narrativo. En el libro se van a encontrar con una historia, como quien pudiese estar leyendo probablemente un libro de acción, un libro de suspenso, que tiene a su vez un lenguaje muy provocativo. Pero la gracia es que está apalancado en experiencias 100% reales. No hay nada de ficción en el libro, todo lo que está volcado ahí son experiencias completamente ciertas que ocurrieron, que las viví yo, y a partir de aquello, esas experiencias me permiten generar un marco ideal para enseñar de alguna forma lo que yo creo que se debe y lo que no se debe hacer en el mundo emprendedor a través de una serie de capítulos donde cada capítulo marca una idea fuerza y cada una de esas ideas fuerza está apoyada con mucha bibliografía y, como tú bien dijiste, con entrevistas a emprendedores muy conocidos en el mundo actual, como por ejemplo el fundador de Waze, el cofundador de Airbnb y muchos otros. Eh, yo quiero comenzar, antes de hacerte una pregunta, quiero hacerles un recorrido muy breve por el índice, ¿ya? Porque creo que el índice es lo que enamora a alguien con el libro, ¿no es cierto? Mi primer circo se llama el primer capítulo. ¿Ah? ¿Por qué y cómo hizo un circo? Roberto, tendrán que leer el libro. Pero hay títulos muy interesantes que además ya te llevan a un conocimiento del mundo del management. Porque, ojo, este libro combina el emprendimiento, que no es un tema de conocimiento, el emprendimiento es un tema de actitud. Uno tiene una actitud emprendedora, que la tiene Roberto y que la cuenta acá, pero también combina con conocimiento, que es lo interesante, que es lo bacán, porque va poniéndote conocimiento. Olvida tu producto. ¿Por qué debemos olvidar nuestro producto? Este me encantó, véndele tu arma secreta a la competencia. ¿Ah? Impresionante, véndele tu arma secreta a la competencia, el secreto de la pregunta que puede cambiar tu negocio. Lo que me gusta es que al final también tiene un capítulo final que se llama Checklist para aprovechar la oportunidad. Y como dice Roberto, tiene una buena bibliografía que a veces falta en los libros solamente testimoniales, ¿no es cierto? Entonces te da las fuentes consultadas para que tú puedas llegar. Y están estos personajes, ¿ah? Están estos personajes que están presentes pues a lo largo del libro, algunos grandes personajes de negocios, y también está presente un poco tu historia, como he dicho. Hay un capítulo que yo lo menciono también en el prólogo que se llama La Chutzpah. Cuéntanos un poco, ¿qué significa? ¿Lo explicas ahí, entendido del todo? ¿Ah? Por eso que te pregunto, ¿qué es la Chutzpah y cuál es la relación con los negocios? Mira, yo creo que ese es el capítulo desde mi punto de vista por lo menos más importante del libro, pero también es el más corto. Explico en pocas palabras, pero de manera muy intensa, lo que quiero transmitir con respecto al mindset, a lo que tú dijiste que es la actitud. De alguna manera, los emprendedores para salir adelante efectivamente tienen que tener una actitud. Especial se ve reflejada en una búsqueda permanente
y en un desafío permanente, más allá de las normas o más allá de las reglas, tratando muchas veces de cruzar fronteras prohibidas. Y eso te lleva de alguna manera a veces a cometer exabruptos o incluso a ser un poco inconformista, buscando la perfección. Y ese inconformismo que yo llamo sano inconformismo es el que te lleva a ir por más y a tratar de conseguir siempre una última milla adicional, ¿no? Es dar la última milla adicional, es como una carrera y tú dices, puedo dar un paso más, puedo dar un paso más. Bueno, tú intentas alargar siempre esa carrera para lograr ese objetivo siempre posible de ser mejorado. Pero es un inconformismo sano, lo digo porque va en búsqueda de un buen objetivo final. No es el objetivo de reclamar, sino que es el objetivo de lograr lo mejor, máximo valor con tu producto, con tu servicio, con tu emprendimiento. Eso es la chutzpah. La palabra chutzpah es de origen hebreo, nos dice Roberto, y literalmente se traduciría como desfachatez, impertinencia, ¿no? Audacia, pero se la utiliza como sinónimo de sana inconformidad y siempre con el común denominador de audacia. Entonces, miren, hemos aprendido un nuevo término, chutzpah. Ahora, acá también cuentas tu primer circo y cuentas tus primeros negocios. ¿Eh? Cuentas que alquilabas equipos para fiestas de sonido. Me hizo mucho acordar a mí. Yo también organizaba fiestas de chico. Yo organizaba todas las fiestas para mi gente en Año Nuevo, etc. Así me ganaba dinero para todo el verano. Y cuentas inclusive que en un momento tuviste un problema con unos equipos de sonido, etc. Y entre los personajes que tú citas en el libro, aparece don Mario Kreutzberg. Ustedes dirán quién es don Mario Kreutzberg, pero mejor le digo su nombre, ¿no es cierto? Que es don Francisco, que curiosamente lo citas y hay un comentario de él ahí, pero teníamos la sorpresa, Roberto, de un mensaje de don Francisco, así que le pido por favor a control para que escuches este mensaje con nosotros, que se refiere pues justo al lanzamiento de tu libro. A ver si podemos lanzarlo. Bueno, estaba leyendo el libro, yo escribí ahí algunas frases en Piensa al revés, un libro muy interesante para aquellos que están emprendiendo, y quisiera recomendar este libro que ahora sé que va a salir en el Perú. Ustedes hablan con don Francisco, a quienes me conocen por la televisión. Les recomiendo este libro como un libro muy interesante, inspirador. Maravilloso, maravilloso el mensaje. Bien, ¿ah? ¿Qué te parecieron las palabras, Roberto, de don Francisco? Que además se cita en una anécdota. No sé si la podría decir muy brevemente, Sí, es sin muy desarmar el breve. libro, pero es una parte nomás, ¿no? Sí, es muy breve. Justamente cuando yo estaba iniciando este negocio, llamémosle negocio, era una sociedad informal con un amigo de poner música en las fiestas de 15 años principalmente. Me contratan para poner la música de la fiesta de 15 años de la hija de don Francisco, de Vivi Kreuzberger. Y la verdad es que falló todo lo que pudo haber fallado. Eh, yo me sentí muy mal y eso me hizo de alguna manera terminar con esa sociedad y luego reemprendí en el mismo negocio, pero con otro socio, y ese fue efectivamente el que duró muchos años, ya con una herida muy fuerte de haber echado a perder desde mi punto de vista la fiesta de la hija de uno de los personajes más conocidos de Latinoamérica. Yo después hablando con ella, ni se acuerda, pero la verdad es que la sensación que uno se queda cuando está buscando este perfeccionismo es que destruyó una ocasión muy especial. Parece que no fue tan así. Así es que eso me llevó a Claro, tener esta experiencia que la cuento en el libro porque fue muy importante en mi vida después futura, ¿no? Más claro. profesional. Pero podríamos decir en realidad que quizás a la distancia, qué bien que hubieras fracasado en eso, porque quizás hubiéramos perdido un empresario de todos los temas que tú has ayudado a desarrollar en Chile y hubiésemos ganado un buen DJ nomás, ¿no?
Es probable, es probable. Estos Es son los probable. típicos negocios, Nano, que uno hace cuando tiene 13, 14, 15 o 16 años, que son los negocios para juntar tu dinero para tus próximas vacaciones o, si Dios quiere, en algún minuto para tu primer auto, ¿no? Exacto. Pero que en muchos casos ya te van dejando pues esta semilla, ¿no? Cuando uno recibe su dinero, cuando uno lo tiene, pues le gusta y dice, vamos por otro. Tú comentas acá en varios capítulos el inicio de tu primer negocio y cómo lo transformas también. Desde ese punto de vista, este es un libro en el que tú desnudas tus errores, ¿correcto? ¿Qué tan importante es el error para aquel que emprende? Desde mi punto de vista es lo más importante. Yo le llamo y escribí un post hace poco en mi blog del mismo nombre, Piensa al revés, en donde hablo de las heridas de guerra. Yo creo que mientras más heridas de guerra uno tenga, tiene más experiencia acumulada y es una persona más valiosa desde el punto de vista del aporte de valor a una compañía o ya sea a un emprendimiento. Normalmente cometemos en nuestros países, y no pasa lo mismo en los países desarrollados, que se valora muchísimo más el éxito que el error. Y la persona que comete los errores no la invitan a los programas, no la entrevistan, etcétera, siendo que una persona que probablemente tiene menos probabilidad de fallar que aquel que nunca falló. Entonces yo quise poner mucho énfasis en justamente mis errores y en mis aprendizajes y los contrasté con muchísima bibliografía, como tú bien dices, debo haber leído unos 15 o 18 libros durante todo de escritura de Piensa al revés, y entrevisté a mucha gente para generar un balance adecuado entre lo que es la experiencia personal, lo que dice la literatura, los escritores más conocidos en cada uno de los temas de los capítulos que ahí se presentan, y también contrastado con experiencias empíricas de emprendedores realmente de talla mundial, en donde cada uno de ellos me aportó su visión en esos temas. Por lo tanto, lo que se sintetiza en el libro es un equilibrio entre todos estos elementos que permiten entregar una visión 360. No es la visión que Roberto Cami dice, no es la historia de Roberto Cami lo que está ahí, sino que lo que hay es hay una síntesis de visiones entre bibliografía, experiencias personales vividas y experiencias de terceros. Eso lo hace muy atractivo. Estamos en la presentación del libro Piensa al revés de Roberto Cami. Él es un empresario, profesor también de temas de emprendimiento y divulgador del emprendimiento en Chile. El Chile Libro ya va por su segunda edición. Acá se está presentando el libro y estoy seguro, como lo dije hace un momento en la presentación, que va a ser un éxito. Si hay preguntas de la gente, nos las pueden hacer, las vamos a responder y ahí estaremos en comunicación con la organización de la feria. Roberto, yo comenté hace un momento que este también es un libro que está escrito desde un pueblo, desde Los Ángeles, ¿no? Que queda ahí al sur de Chile. Eh, y escrito en el recuerdo, digo yo, ahí de un padre trabajando arduamente, ¿no? En este pueblo. ¿Cuánto hay del ejemplo en ti, pero también en los emprendedores, de crecer viendo la laboriosidad y qué tan importante es eso? Porque yo cuando vi esto dije, Roberto, porque claro, alguien puede decir, Roberto Cami, bueno, es de Chile, encima viene una familia judía, ¿qué tengo yo en común? Un emprendedor peruano, bueno, tienes todo en común, porque Roberto es un provinciano y es un migrante. Y entonces lo mismo puede ser alguien que ha venido de Juliaca, de Tarapoto o del norte del Perú a Lima y que también desea abrirse paso, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de ese ejemplo emprendedor en ti y cuánto eso ayuda a emprender? Uy, yo te lo agradezco mucho la pregunta porque además me permite rendir un homenaje a mi papá, que lo tengo a mis padres vivos, y ellos efectivamente han sido un ejemplo toda la vida de trabajo y esfuerzo. Y yo creo que de alguna manera yo tomé eso porque siempre los vi trabajar, siempre los vi entregarse a sus hijos, hasta el momento en que nosotros mismos, como hijos, les dijimos, ¿saben qué? Ya es momento de retirarse.
comiencen un poco a disfrutar la vida, digamos, dentro de lo posible. Los tuvimos que sacar del trabajo, digamos. El trabajo para ellos siempre fue dignificante, no fue un esfuerzo. Por mucho que muchas veces tienes que pasar por los problemas que significa emprender, porque mi papá también fue un emprendedor durante toda su vida, digamos, como buen hijo de inmigrante. Entonces, desde ese punto de vista, es absolutamente cierto lo que tú dices. El ejemplo es tremendamente importante, lo que yo también trato de hacer con mis propios hijos. Tengo 3 hijos maravillosos que junto a mi esposa intentamos darle ese mensaje y esa educación. Eh, lo que me preguntas de Los Ángeles, que es un pueblito muy, muy pequeño, que hoy día debe tener del orden de 200 y tantos mil habitantes, una cosa muy chica, pero en esa época era aún más pequeño. Hay una historia que es mi primer circo, que es la que aparece en el libro, que te quería en un minuto comentar por qué es tan importante Sí, por favor. y normalmente es lo que a la gente más les gusta y se entusiasma con el libro, con esa No historia. corras, Roberto, no corras porque es la presentación de tu libro. Así es que te escuchamos. Entonces, hay una historia en donde en esa ciudad muy pequeña no pasaba nada, no había cines, no había entretenimiento, por lo tanto los niños, la verdad es que nos teníamos que entretener con los amigos del barrio con distintos juegos porque tampoco habían juegos digitales, la bicicleta, los autitos Matchbox y distintos juegos de ese tipo. Pero en septiembre, que son fiestas patrias en Chile, llegaba un circo durante 2 semanas con animales. En esa época todavía se permitían animales, leones, tigres, elefantes, etcétera, domadores. Y durante esas 2 semanas el pueblito se transformaba en torno a ese circo. Pero cuando ese circo se iba, nos quedábamos sin entretención. Entonces yo recuerdo que convoqué a gente del barrio, algunos compañeros, amigos que estaban en las casas colindantes del barrio, para que armáramos nuestro propio circo en el patio de mi casa, donde mi hermano era el león, yo era el domador, y los niños veían este espectáculo paupérrimo probablemente, un espectáculo muy pobre, pero habían 8 o 10 niños sentados alrededor de un espacio donde jugábamos a ser los actores o los payasos y los animales del circo. Y alguien después me dijo, cuando comienzo a escribir el libro, me dice, mira, lo que tú hiciste en ese momento sin darte cuenta fue vender una idea. Y todos los grandes proyectos y todas las grandes empresas comienzan con una idea y con alguien que es capaz de entusiasmar a otros para que se sumen a esa idea. Entonces, lo que yo comento en el libro, mirándolo en retrospectiva, muchos años, porque estoy hablando de 12, 13 años de edad, es que yo logré vender la idea de un circo ficticio a 8 o 10 niños que, entre comillas, compraron la entrada. Obviamente no les vendían la entrada, pero el hecho de ir y estar ahí era comprar una idea que no existía, pero se hicieron parte de esa idea. Y ese es el inicio, la base, el germen básico de cualquier empresa. Y por eso yo comienzo mi libro con mi primer circo. Y sin haberlo sabido, sin haberlo planificado, mirando en retrospectiva, tiene un valor inconmensurable para lo que significa la vida empresarial, la vida emprendedora. Claro, Hice un spoiler del libro, Nano, pero espero pero está bien, está bien, que está con bien. esto... Al contrario, eso va a ayudar a que la gente se enganche con el libro. Y fíjense cómo está ahí dos cosas: el protoemprendedor, porque recién está gestándose, y la idea, el tener claro que una idea, que es lo que dice en realidad Roberto, es lo que te va a ayudar a iniciar el negocio. Esa idea básica es donde empiezan los emprendimientos. Cuando te escuchaba, Roberto, yo te voy a presentar en algún momento a un emprendedor peruano que tiene una historia similar, pero quizás con una característica un poco más tristona, así por así decirlo. Él es Víctor Izquierdo, él es dueño de una empresa de modas, de confecciones de ropa en Gamarra, se llama Intinelas, y él me contó una vez exactamente lo mismo que tú me contaste. Pero él vivía en un pueblo muy, muy pobre, él ni siquiera tenía zapatos, fíjate, y no tenía juguetes. Entonces él organiza un circo
para jugar con los juguetes de sus amigos. Wow, wow. Se traigan sus juguetes, y ahora la muñeca de no sé cuánto de muñeca. Usted me decía, era la primera vez que yo podía tocar el juguete de otro, ¿no? Entonces es una historia también tierna, pero que empata mucho con lo que tú has dicho. Por eso que digo, los voy a presentar en algún momento porque creo que saldría una muy bonita conversación. Roberto, en este libro, luego tú relatas y cuentas también ya tu emprendimiento más maduro y tu emprendimiento final, ¿no es cierto? No creo que sea final, pero el emprendimiento con el que avanzas en el tema de la tecnología. Y hay también alusiones a este mundo tecnológico que, como dije yo en la presentación, es muy importante. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto? Mira, el libro termina con un capítulo que está orientado a la felicidad, en donde yo digo, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué es lo que intentamos conseguir con esto? ¿Dinero, prestigio, fama o felicidad? Y hago un balance de alguna manera de lo que fueron los últimos 20 o 25 años liderando una empresa que logró salir de las fronteras de Chile, lleva más de 11 años en Perú, estuvo en Colombia, Argentina, hoy día está en Ecuador y fue adquirida a finales del 2006 por por la compañía Equifax. Ellos compraron una porción mayoritaria de Map City, que es la empresa a la cual tú haces referencia, y terminaron de adquirirla en julio recién pasado, hace menos de 3 semanas, hace menos de un mes. Ellos terminaron de comprar el 100% de la empresa y yo salí el 31 de julio de la compañía. Por lo tanto, también ahí lo que hice fue eh, eh, dejar a un hijo volar, crecer, ahora en las manos de otro compañero, ¿no? Y ahí hay un aspecto emocional muy, muy fuerte que probablemente da para otra entrevista, otro libro o muchos otros posts. Pero básicamente el gran sentimiento que yo tengo es de haber podido generar algo que trascendiera, primero que nada, las fronteras del país y segundo, que aportara valor a muchísima gente porque MapCity no solo fue una empresa que generó negocio, sino que también fue un sitio web, que como Google Maps hoy día, MapCity fue el sitio web más importante que existió en Chile hasta el año 2010. Tenía 4 millones de consultas mensuales, una cosa bastante grande, y se transformó en un icono que hoy día mucha gente todavía recuerda y usa. Entonces, eso te genera mucha satisfacción porque se hizo en tiempos donde la tecnología no estaba preparada para hacerlo de manera fácil, entonces hubo que hacerlo a la difícil. Año 2000, en el año 1998, con un internet muy incipiente, y eso me genera mucha satisfacción, me da mucha alegría, porque te demuestra que se puede. Y se puede desde países como los nuestros. No tienes que estar en Silicon Valley, no tienes que estar en Alemania o no tienes que estar en Israel. Roberto, está siendo humilde al contar sobre Map City. Cuando uno lee el libro, se da cuenta de la dimensión de lo que él dice, una pequeña empresa regional, ¿no? Que en realidad es una empresa pues que se codeó en tecnología, en concepción, en su propuesta de solución con cualquiera de estas empresas grandes que uno las asocia, pues como dices tú, como has dicho, con Silicon Valley, etcétera. Y debe ser un orgullo para Latinoamérica, para Sudamérica, porque no hay tantos éxitos así, y es bueno que haya salido de acá, de nuestra región. Cuando uno hace un libro, Roberto, siempre se quedan cosas en el tintero. Eh, entonces yo voy a comprar el libro, pero no me voy a llevar ninguna de las cosas que tenemos en el tintero, pero eso es la suerte de tener una presentación y tener al autor. ¿Qué cosas se te han quedado en el tintero que podrías comentarnos? No te digo que sean germen para otro libro, pero sí que podrías comentarnos que los editores, ¿no? La gente de la editorial está por ahí, ¿no? Son implacables, ¿no es cierto? Dicen esto, no, esto tampoco. ¿Qué suprimiste, qué dejaste de poner o qué le pondrías? Mira, aquí no voy a ser humilde porque es la verdad, no puedo transformar la verdad. Hablábamos recién de Jutzpah, ¿no? Hablábamos
recién de un poco perfeccionismo, última milla. El editor en Chile me pidió el libro y yo no se lo quería entregar. Y no se lo quería entregar porque yo seguía mejorando, corrigiendo, agregando la última noticia, la última contingencia, la última conexión, el último entrevistado, y no se lo quería entregar. Y la verdad es que cuando se lo entregué, lo revisó y yo dije, me van a dar vuelta el libro, como normalmente ocurre, ¿no? Te cambian de lugar los párrafos, etcétera. Y él me entrega el libro de vuelta y me dice, mira, no le toqué ni un punto y coma. No le toqué ni un punto y coma. Solo tú hacías referencia a una noticia que había salido recientemente en los medios y resulta que después esa noticia se desmintió porque era una noticia equivocada, falsa. Por lo tanto, te saqué la frase en donde hacía referencia a esa noticia, porque evidentemente la noticia no era correcta. Pero el libro no le cambiaron una coma. Y eso obviamente me llena también de satisfacción porque quiere decir de que el hijo que se parió ahí, el segundo hijo, el tercer hijo, está bien parido, digamos, de alguna manera. Y yo estoy muy contento. Ahora, ¿qué me quedó afuera? Mucho me quedó afuera porque cada uno de los capítulos tiene una idea fuerza, pero se me quedaron 15 ideas fuerza afuera. Yo elegí las que mejor podía transmitir, las que me parecían más importantes de transmitir, de las cuales yo tenía además experiencias personales que transmitir en mi blog. Y a lo mejor en un siguiente libro, a lo mejor recopilando todo esto que estoy escribiendo ya de manera un poco más informal, conjuntamente con mi paso por la compañía que nos compró, pues estuve 3 años y medio con esa compañía, que es una corporación norteamericana grande, también me trajo muchas experiencias que puedo transmitir. Entonces probablemente ahí puede salir algún tipo de material, pero por ahora no estoy pensando en hacerlo, estoy viviendo esta experiencia con este libro que todavía tiene para un rato. O sea que tenemos la certeza de que todo el jugo de esa fruta quedó en el libro, va a venir más y tenemos también la certeza de que puede venir más. Hay preguntas del público. Willy pregunta, ¿cuál sería su mejor recomendación para aprender a pensar en forma contraintuitiva, ¿no? Que de alguna manera el título del libro lo dice. Mira, en fácil yo diría de que hay que pensar más simple de lo que uno normalmente piensa. Nuestra mente tiende a pensar que las respuestas a las preguntas, si no son complejas, no son inteligentes como respuesta. Y muchas veces la simplicidad es la que resuelve mejor un problema al cual nos estamos encontrando. Hoy día existe mucho la lógica de que, dada la velocidad a la cual el mundo está cambiando y sobre todo la pandemia nos está acelerando muchísimo esos cambios, la mejor forma de aprender a pensar al revés es primero desaprender para luego reaprender. O sea, hacer un reset o un rewind y un reset de tu mente y tratar de borrar aquellos paradigmas que te están impidiendo pensar de una manera distinta. Porque uno está lleno de paradigmas y la única manera de poder transformar la mente de manera más rápida es borrando y cuestionándote todo lo que hasta hoy día aprendiste, de tal manera de liberarte de todas aquellas cosas que ya, por ejemplo, hoy día no funcionan. Hoy día, un ejemplo práctico de eso, eh, todavía hay algunas empresas que piensan de que su visión de empresa es maximizar la rentabilidad para los accionistas. Eso está absolutamente obsoleto. Por supuesto que tienes que ser rentable, pero hoy día tienes que ser mucho más que rentable. Tienes que ser responsable, tienes que ser igualitario, tienes que cumplir una serie de otras cosas por las cuales te premian a la hora de hacer empresa. De hecho, las empresas que son responsables con el medio ambiente tienen mucho mejor rentabilidad que aquellas que no lo son. Y ese es un foco de los últimos 10 años, no es un foco de los últimos 50. Entonces, ese tipo de elementos los tenemos que incorporar en nuestra mente y tenemos que aprender a ser empresarios eliminando aquellas cosas que ya no nos sirven, que son muchas. Roberto, nos quedan ya unos pocos minutos, pero tengo otra pregunta de Álvaro. ¿Qué significa pensar al revés? De alguna manera lo has dicho, y emprender en un contexto como el actual de la pandemia,
en la que nos tenemos que reinventar como personas y los modelos de negocio? Bueno, esa pregunta me la han hecho mucho últimamente y me encantaría tener la bola de cristal, solamente un mensaje claro con respecto a esto. Si nos preocupamos de mirar un poco la historia, nos vamos a dar cuenta que durante toda la historia de los últimos 100 años, las grandes invenciones, las grandes empresas han nacido en momentos de crisis. De hecho, yo lo digo también en mi libro y hablo de Airbnb, que nace en el año 2008, en plena crisis subprime de Estados Unidos, cuando los norteamericanos no se habían visto durante mucho tiempo en crisis, se ven ante la necesidad de generar ingresos extra porque estaban pasándola mal. Y mucha gente que tenía una segunda vivienda o que tenía un espacio libre en su hogar decide ponerlo a arrendar o arrendarlo a un tercero cuando nace Airbnb. Y dice el cofundador del Airbnb, Joe Gebbia, que si no hubiese sido por la crisis subprime, que fue el mismo año cuando nace Airbnb, ellos no hubiesen tenido la explosión de demanda que tuvieron. Por lo tanto, se aprovecha una crisis para crecimiento explosivo de una empresa, que es la crisis actual es la que está destruyendo ahora esa empresa. Porque el otro socio de Joe Gebbia lo que dice que en 6 semanas de pandemia se habían destruido 12 años de esfuerzo y 12 años de trabajo. Por lo tanto, tenemos que ver que las crisis tienen dos miradas y nosotros, los emprendedores, tenemos que tener la mirada optimista para tratar de encontrar cuáles son los cambios de las personas, qué es lo que va a pasar a continuación, que nos van a permitir generar, por ejemplo, servicios nuevos que hoy día eran impensables bajo una modalidad sin pandemia. Bien, hemos estado en la presentación del libro de Roberto Cami, Piensa al revés. Esta no es la portada, esta es la portada del libro anterior. Yo quería agradecerles el haber estado con nosotros acá en la Feria Internacional del Libro. Agradecerte, Roberto, por esta contribución y estaremos atentos a estas que se quedaron. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Nano. Muchísimas gracias, Ezequiel, también por la invitación a presentar mi libro. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Nano por acompañarnos en este tan interesante conversatorio acerca de Piensa al revés, el libro de Roberto Cami, que lo pueden conseguir en finlima.com.pe en la parte de tienda virtual, allí pueden conseguir el libro de Roberto. De parte de Penguin Random House, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.